Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel anuncia que deja la casa de Kerem Bürsin y confiesa sentirse, por primera vez en su vida, realmente en paz tras la separación que ha pasado entre ellos. La sorprendente declaración de Hande Erçel dejó a todos sin palabras. Después de años de altibajos con Kerem Bürsin, la famosa actriz decidió romper el silencio y confirmar que ya no vivirá más en la lujosa casa que compartían. La noticia sacudió al mundo del espectáculo, y no es para menos. Me voy de su casa porque necesito reconstruirme. Por primera vez en mi vida, siento verdadera paz, confesó Hande con una voz firme, dejando claro que esta vez la ruptura es definitiva. La pareja, que durante mucho tiempo fue considerada la más admirada de la pantalla turca y hasta un ejemplo de relación estable, parece haber llegado al punto de no retorno. Según fuentes cercanas, la convivencia entre ambos había dejado de ser armoniosa desde hace meses, aunque intentaron mantener las apariencias. Luchamos mucho, pero ya no había nada que salvar, afirmó Kerem Bürsin ante la insistencia de los periodistas. Esta afirmación terminó por confirmar que la separación no era un simple distanciamiento temporal, sino un final sin vuelta atrás. Los rumores sobre discusiones constantes, celos y proyectos incompatibles empezaron a circular hace tiempo, pero ninguno de los dos había dado declaraciones claras hasta ahora. Sin embargo, la decisión de Hande Erçel de abandonar la casa que compartían parece la prueba más evidente de que todo terminó. Necesito volver a ser yo misma, sin presiones ni expectativas, explicó ella, visiblemente liberada y tranquila. Lo que más impactó a sus fans fue la seguridad con la que la actriz habló de su nueva etapa, sin titubeos ni nostalgia. Muchos recordaron cómo en anteriores rupturas, Hande se había mostrado frágil y dudosa, pero esta vez la decisión es firme. Kerem siempre tendrá un lugar en mi historia, pero ya no en mi presente, dijo con serenidad. Por su parte, Kerem Bürsin intentó mantener un tono respetuoso y evitó hablar mal de su expareja. A veces las cosas no funcionan como esperábamos. Le deseo lo mejor, comentó. Sin embargo, algunos allegados aseguran que la noticia lo tomó por sorpresa, pues confiaba en que podrían reconciliarse una vez más. Este desenlace inesperado despertó todo tipo de teorías en las redes sociales. Algunos seguidores creen que la presión mediática afectó demasiado a la relación, mientras que otros opinan que las carreras profesionales de ambos los alejaron irremediablemente. No obstante, las palabras de Hande fueron contundentes: no pienso mirar atrás. Esta decisión la tomé por mí, por mi bienestar. Apenas dejó la casa de Kerem, la actriz se instaló temporalmente en el hogar de su hermana, donde piensa reorganizar su vida y planificar nuevos proyectos. Según sus amigos, Hande se siente motivada y llena de ilusión por empezar de cero, sin el peso de una relación que ya no la hacía feliz. Me había olvidado de quién era yo realmente. Ahora vuelvo a sentirme viva, aseguró con una sonrisa esperanzadora. Lo que también sorprendió a muchos fue la madurez con la que ambos manejaron la situación públicamente. No hubo escándalos ni acusaciones, sino una despedida con respeto. Sin embargo, eso no evita que los fans se sientan devastados, pues para muchos, Hande y Kerem representaban la pareja perfecta de la televisión turca. Incluso surgieron rumores de posibles terceras personas, aunque hasta ahora ninguno de los protagonistas confirmó nada al respecto. Algunos medios afirman que Kerem intentó convencer a Hande de que reconsiderara la decisión, pero ella fue clara: no quiero volver a repetir los mismos errores, declaró tajante. La firmeza de sus palabras reflejaba una mujer decidida a priorizar su paz mental, dejando atrás las tensiones y los conflictos que, según ella misma, la estaban consumiendo. Varias amigas cercanas a Hande revelaron que la actriz llevaba tiempo sintiéndose atrapada en la relación, sin poder crecer como persona ni profesionalmente. Sentía que estaba perdiendo mi esencia, comentó en privado. Tras años de intentar sostener una historia de amor que comenzó como un verdadero cuento de hadas, finalmente aceptó que ya no era posible continuar. La reacción de los seguidores fue inmediata.
Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que admiraron el valor de Ande para priorizarse y dejar una relación en la que no se sentía plena. Eres un ejemplo para muchas, le escribieron cientos de fans en Instagram, a lo que Ande respondió con un sencillo, gracias por entenderme. Kerem, mientras tanto, intenta centrarse en su próximo proyecto cinematográfico para distraer la mente y no pensar demasiado en la ruptura. Aunque la tristeza era evidente en su rostro cuando lo captaron saliendo del gimnasio, evitó hacer más declaraciones. No quiero hablar de mi vida privada, repitió varias veces a los reporteros. La mudanza de Ande, que se realizó en pocas horas y sin mayores alardes, marcó el final simbólico de una era. No me llevo nada de esta casa, solo recuerdos, dijo ella a los fotógrafos que la interceptaron durante el traslado de sus pertenencias. Con estas palabras, Ande dejó claro que la etapa junto a Kerem había concluido para siempre. En los próximos días, la actriz planea viajar unos días para desconectarse de todo. Necesito tiempo para sanar, explicó, y dejó entrever que podría retomar algunos proyectos internacionales que había rechazado anteriormente para priorizar la relación. Esto generó especulaciones sobre un posible salto a Hollywood, aunque su representante no confirmó ni desmintió nada al respecto. La audiencia femenina, especialmente aquellas que siguen su carrera desde hace años, sintió una gran empatía por su historia. Muchas mujeres se identificaron con esa sensación de liberación tras una ruptura complicada. Y es que Ande no dudó en mostrar su lado más humano y vulnerable al mismo tiempo, lo que la convirtió en un referente de fortaleza. Kerem, por su parte, parece aceptar que esta vez no habrá reconciliación. Aunque intentó enviarle mensajes de apoyo en privado, según fuentes cercanas, Ande decidió no responderlos para evitar confusiones. Es mejor así, de verdad, explicó ella con seguridad. Entre tanto revuelo, algunos compañeros de rodaje de la pareja aseguraron que el amor entre ellos fue sincero, pero las diferencias resultaron imposibles de superar. No era cuestión de falta de amor, sino de no compartir los mismos sueños, comentó uno de los amigos de Kerem, quien pidió permanecer en el anonimato. Así, se cierra un capítulo que cautivó a miles de personas durante años. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin pasará a ser un recuerdo más de las grandes parejas que parecían eternas, pero que no lograron sostenerse en el tiempo. Aún así, muchos fans conservan la esperanza de que algún día puedan reencontrarse como amigos, aunque por ahora esto parece muy lejano. Hande, decidida y valiente, ya ha comenzado a escribir su nueva historia. Y sus palabras resuenan como un mantra para quienes la admiran: estoy en paz, y eso es lo único que importa. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinan de esta sorprendente ruptura. ¿Creen que Hande hizo lo correcto? Nos encantaría leer sus pensamientos. Hasta el próximo video.